Avergüéncese, sí, avergüéncese, avergüéncese. Es un Usted no tiene desgraciado. vergüenza. Qué Usted no bonito tiene vergüenza. ser un privilegiado en este país. Apoyar a los Una de las vergüenzas más grandes que tiene la historia moderna de este país. Miguel Carrión. Donde quiera que vaya, lo vamos a dejar saber donde quiera que vaya. Donde quiera que vaya. Es una mierda. Llame a quien quiera. La voy a llamar. No, yo voy a llamar. Qué bonito, viviendo la buena vida mientras le quitan derechos a la gente. Le quitan la ley 80. Molesta al país. Yo lo que molesta es a las 8:03 regresamos a hoy mismo ya. Licenciado, buenos días, bienvenido a TV. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Lo estuve viendo, bueno, lo estuve escuchando. Después vi una fotografía. Usted estaba sentado junto a Néstor Duprey cuando entró él y ese Molina, ¿no? Correcto, y tuve la oportunidad de grabar un video que se hizo viral, por lo menos en Twitter. Lo escucho completito, pero bueno, no nos quedemos con eso. Vamos a lo que ocurrió. Usted fue uno de los ponentes. De hecho, 3 personas que los amigos la escuchan, porque la redundancia, escuchan aquí con regularidad, fueron de ponentes. El licenciado Rolando Emanuel, aquí en este espacio, Néstor Duprey, los sábados en la mañana en Palabra Libre, y la licenciada María de Lourdes Guzmán, también, que la escucha los martes. Vamos a sus ponencias, licenciado. Sí, mira, yo traje el punto de que aun cuando el proyecto es un avance en el proceso de descolonización, porque propicia una discusión, particularmente en torno a las definiciones de las fórmulas y en torno a la transición a la independencia, pues el proyecto tiene un problema esencial, que es que no lo van a aprobar en el Senado, y eso es un asunto de umbral que se supone que el Comité de Recursos Naturales tenga presente, que si incluye la estadidad en el Senado no va a pasar y no va a llegar nunca al escritorio del presidente para que se convierta en ley. La situación de que sea un proyecto autoejecutable y que los Estados Unidos no quieran darle la estadidad a Puerto Rico, que eso es algo evidente, pues es la píldora venenosa que mata el proyecto. Entonces todo este gasto, toda esta inversión en un proyecto que sabemos, todo el mundo sabe que no va a ser aprobado en el Senado. Eso pues requiere otro tipo de estrategia. La estrategia más directa es eliminar la estadidad de la papeleta, pero eso tiene obviamente unos problemas políticos, ¿no? que los demócratas no quieren enfrentar. El otro asunto es iniciar un trámite al principio de umbral, en el cual el Congreso vote sobre si está dispuesto a conceder la estadidad a Puerto Rico, y una vez se tenga el resultado de esa votación, pues entonces poner las fórmulas sobre las cuales sí hay compromiso de Estados Unidos de que sean autoejecutables. De esa manera no tiramos a pérdida este proyecto, porque según va el proceso, eventualmente el proyecto va a colapsar. Una de las cosas que es más preocupante sobre el asunto del proyecto, además de este asunto de umbral que no es aprobable en el Senado, es que no dice nada sobre la deuda de Puerto Rico. Sabes que estamos bajo una constitución colonial, que es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que está vinculada por una sentencia judicial de un tribunal federal que enmendó hasta la Constitución. O sea, el plan de ajuste enmienda la Constitución y le prohíbe a la legislatura legislar sobre varios aspectos, incluyendo los sistemas de retiro de beneficio definido. Y eso pues va a vincular a Puerto Rico mientras haya un régimen colonial, o según el proyecto, con la estadidad, y lo cual es bien interesante, porque el proyecto establece que bajo la estadidad, la fórmula de la estadidad va a tener la misma constitución que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y por ende va a tener las mismas limitaciones
que tiene el ELA bajo el plan de ajuste de la deuda. Pero ¿qué ocurre con el asunto de la independencia y por ende de la libre asociación? Pues el proyecto establece que va a haber una nueva constitución. Se crea una nueva criatura jurídica internacional, Alfonso, que no tiene obligaciones previas, es nueva y no puede cargar con las obligaciones de la colonia porque evidentemente son obligaciones que bajo el derecho internacional se caracterizan como deuda odiosa. La deuda odiosa es aquella que un imperio o una clase política le imponen a un pueblo cuando esa deuda no benefició para nada al pueblo. Y si vemos la historia de la deuda de Puerto Rico, que fue una deuda propiciada por el sistema colonial, una deuda donde los sectores financieros de Estados Unidos fueron los que se enriquecieron, y una deuda que no se utilizó en gran parte para inversión pública, sino para refinanciar deuda vieja, pues es una deuda odiosa, y esa deuda hay que repudiarla bajo una transición hacia la independencia o la libre asociación. Si no se repudiase en la transición, como se va a aprobar una constitución nueva, en la constitución puede haber una definición de lo que es la deuda odiosa, y cualquier ley que habilite esa deuda odiosa podría ser declarada inconstitucional en su momento, porque estaría en contra de lo que es una definición de deuda odiosa. Así que el issue de la deuda en una transición hacia la república o la libre asociación es un issue vital, tiene que estar por encima de la mesa, porque además la deuda según ese plan confirmado es insostenible. El gobierno de Puerto Rico tiene que buscarse todos los años 3.350 millones de dólares para pagarle a los bonistas y para pagarle a los pensionados. Eso no se va a poder conseguir todo el tiempo ni todos los años. Así que Puerto Rico podría caer en un impago más temprano que tarde, ¿verdad? Y esa situación no se le puede transferir a la nueva República de Puerto Rico porque va a estar cortándole las alas para que pueda tener crecimiento económico. Así que me parece que el proyecto debe enmendarse para estipular lo que va a ocurrir con la deuda, y mi planteamiento sería que esa deuda no puede obligar a Puerto Rico bajo el régimen de independencia o de libre asociación, pero que hay que ver la manera en que eso se resuelve, y lo más seguro es que Estados Unidos tiene que asumir el cargo de esa deuda como parte de las reparaciones. Tú sabes que en unos procesos de transición hacia la independencia tienen que haber reparaciones, y de lo único que se están hablando es de fondos federales para mantener el mismo nivel de asistencia a Puerto Rico. Pues mira, hay que añadir ahí el pago a la deuda, ya sea el saldo, la cancelación, el mecanismo que el Congreso estime que es el mejor. Dentro de ese contexto tenemos que estar bien pendientes de que cualquier definición de la independencia incluya el que no se tenga que pagar esa deuda odiosa. En las ponencias que escucho, ¿cuáles le llamaron la atención? Bueno, hubo una mayoría de ponencias de personas que abogan por la estadidad y que se basaron en esta idea de que es necesario darle la igualdad a Puerto Rico y que Puerto Rico no tiene acceso a los fondos federales. Me pareció obviamente que parte de la premisa principal del movimiento estadista de que esto es un asunto de acceso a los fondos federales, y en ese sentido ninguna de esas me impresionó. Sé que la ponencia de Acevedo Vilá, cuando tocó el asunto del idioma, es importante porque ese es uno de los obstáculos más grandes que hay para la estadidad, la diferencia cultural y el fracaso de Estados Unidos en su intento de americanizar a Puerto Rico, que es un asunto que el sobrino de Aníbal, el señor Herrero, Luis Herrero, licenciado Herrero, me parece que es abogado también, planteó que Puerto Rico no iba a poder ser estado jamás porque no se pudo americanizar. Tú sabes que aquí tuvimos enseñanza en inglés hasta los años 40 y no ha habido manera de asimilar a la nación puertorriqueña a pesar de todos estos esfuerzos, y que eso dentro del contexto de Estados Unidos, donde se está recrudeciendo la guerra racial y la guerra de ricos contra pobres,
pues Estados Unidos no lo va a aceptar porque va a crearle un problema adicional. Es falso lo que dijeron algunos deponentes, que Estados Unidos es un país multicultural. No, allí aplastan al que no hable el mismo idioma y no se asimile. Y es falso que no haya un idioma oficial. Hay un idioma oficial, lo que pasa es que no está escrito en una ley. El idioma oficial del gobierno de Estados Unidos es el inglés, y el idioma de las cortes es el inglés. Si tú sometes un papelito, lo que fuese, en español, en un caso en el Tribunal Federal, ese papelito no entra en evidencia ni lo pueden considerar, te lo rechazan inmediatamente. Aunque todo el mundo entienda lo que está diciendo un testigo en español, hay que traducirlo al inglés para que esté en el récord en inglés. Así que es falso que no hay un idioma oficial. Hay unas disposiciones de ley que cubren al gobierno y a las cortes que obligan a que se hable en inglés. Y dentro de este contexto, el que la inmensa mayoría de los puertorriqueños hablemos español constituye uno de los obstáculos más importantes. Herrero también planteó el asunto de que la estadidad, como él le llamó, es un unicornio, porque jamás la van a conceder, ¿verdad? Y en ese sentido, pues habría que sacar a la estadidad de ese proyecto para que tenga viabilidad de la aprobación. Una posibilidad, Alfonso, ¿verdad? Porque los congresistas saben esto. Ellos saben cómo está el Senado, el ambiente para esto. Fíjate que, salvo Jennifer, no hay ningún republicano apoyando esta iniciativa. Y una posible interpretación de este curso de acción que parece inoficioso es que lo que quieren ellos es llevar el proceso para que resulte evidente que la estadidad no es una fórmula viable dentro del proceso de descolonización, para entonces someter un proyecto que tenga solamente las dos fórmulas que están en la papeleta actualmente, que no son la estadidad, que es la independencia y la libre asociación. Si esa es la estrategia para tener entonces unos fundamentos fuertes, ¿verdad? Racionales para sacar a la estadidad, pues ya lo veremos. Pero hasta ahora el proyecto morirá en la raya del Senado, si es que se aprueba en la Cámara Federal, ¿verdad? Porque ese todavía es una gran condición, si se aprueba o no se aprueba en la Cámara Federal. Pero de seguro muere en el Senado. Así que puede ser que ellos estén dándole el debido proceso de ley a la estadidad. Mira, te incluí, te aprobamos en la Cámara, se fue al Senado, a lo mejor pasa por vistas públicas, todo el mundo dice que la estadidad no va, el comité que esté viendo el proyecto lo mata con un informe negativo diciendo que la estadidad no es viable, y ahí se sabe concretamente qué es lo que Estados Unidos está dispuesto a dar, y entonces podría radicarse un nuevo proyecto o enmendarse ese con solamente dos fórmulas, que serían la independencia y la libre asociación. Pero aquí estoy en la frontera de la especulación. Siempre hay mucha especulación sobre este tema, ¿verdad, Alfonso? Pero es que parece irracional que le estén dedicando tanto esfuerzo. Por eso yo escuché algunas voces de los deponentes que estaban allí, que entre lo bajo, no se lo dijeron directamente al comité, pero entre lo bajo decían, ellos parece que van en serio, porque invertir todo este esfuerzo sabiendo que el Senado no va a aprobar el proyecto de ley, pues tiene que haber algo, tiene que haber un plan B, una estrategia. Y podría ser que sea la estrategia, pero realmente estoy especulando. Y bueno, y la postura del Partido Popular Democrático, una de las reuniones que sostuvieron los congresistas fue con el presidente del Senado y del Partido Popular. Allí estaba Tatito Hernández, estaba el presidente de los alcaldes populares, estaba Sila María Calderón, Aníbal Alejandro García Padilla, José Alfredo Hernández Mayoral, con esta actitud de que esto no es democrático, ¿no? Como la exigencia del esclavo de que yo no quiero que me libere, yo me quiero quedar aquí y quiero que me dé un azote de lengua. Sí, mira, eso ya por fin se le puso coto. Ya esa postura no va a ningún lado. Tú no puedes resolver un problema con el mismo problema. O sea que es una cosa totalmente absurda el tener el Estado Libre Asociado dentro de la papeleta. Esa teoría de colonia por consentimiento es una situación como que si la esclavitud es válida porque los esclavos no tienen otra cosa que hacer, ¿verdad? O consienten a mantenerse como esclavos. Eso no exime
de responsabilidad a Estados Unidos y a Puerto Rico para resolver este problema. Puerto Rico está en un estancamiento económico, social, cultural, en todas las ramas, porque la colonia ya agotó todas sus posibilidades, eso no hay ninguna duda, y además la colonia, el imperio la destruyó con los casos de Franklin, de Sánchez Valle, de Aurelius, de Baello, con la ley promesa no queda nada de lo que se tenía, ¿verdad?, como un logro para Puerto Rico, esa constitución del Estado Libre Asociado. Esa constitución no vale nada ahora, así que no es racional, es un absurdo tratar de mantener a Lela en la papeleta, porque esto no va a resolver el problema que estamos teniendo y la crisis que está viviendo el país. Así que yo creo que por fin, esto es uno de los grandes logros del proyecto, por fin se descarta al Estado Libre Asociado, y la Casa Blanca apoyó esto, que es importante. Acuérdate que con Trump, como lo que quieren es Colonia 2.0, lo que querían era Colonia 2.0, pues exigían que se mantuviese el Estado Libre Asociado, porque esa es la ficha del tranque. Eso divide el voto, y al dividir el voto, pues mantenemos la colonia. Pero aparentemente ya eso no es política pública de esta administración, y por eso me parece que la pataleta del liderato popular no va a llegar a ningún lado. Esa postura, ¿usted cree que es de toda la gente que votó por el Partido Popular Democrático? ¿O ya hasta ahí hay un desquebrajamiento en esa colectividad? No, hay un... populares que no aceptan esa postura del presidente. No, hay un desfase grandísimo. La cúpula del PPD va a la carrera hacia la derecha. Tú has visto las últimas acciones que han tomado en relación al aborto. Has visto lo que están proponiendo para el código electoral. Has visto lo que están proponiendo para la reforma laboral. O sea, ellos no son ni la sombra de lo que fue ese partido, ¿verdad?, en su máximo esplendor a finales de la década del 40 y el 50. Es un partido neoliberal y un partido antiobrero y anti las comunidades de estas minorías que han sido marginadas durante toda su historia, que deben y ameritan protección del Estado. Así que yo creo que esa desfase también se extiende al plano de la solución del estatus, y vas a ver que crecientemente van a haber sectores del Partido Popular que van a estar proclamando su aprobación a la libre asociación como única alternativa para ellos, ¿verdad?, para resolver el estatus. Así que esto es una cuestión de tiempo, donde vamos a ver que ese liderato se va a quedar crecientemente más solo en todos los temas que son importantes para el país. Le pregunto, licenciado, yo estoy aquí en el estudio, no tengo acceso a lo que se está dialogando, pero me sospechaba y lo comentaba con William Rodríguez de que no se está discutiendo mucho, como que fue un balde de agua fría para el bipartidismo lo que ocurrió el sábado, y no hay muchas reacciones. ¿Usted coincide con esa apreciación? Sí, me parece que los partidos tradicionales, ¿verdad?, el bipartidismo, pues está en shock ante lo que está pasando, porque las ponencias que denunciaron las pocas probabilidades de éxito que tiene el proyecto le tiraron un balde de agua fría al PNP. Las poquitas expresiones que hicieron los representantes sobre los diferentes temas no implica que estén abogando por la estadidad, que estén, salvo obviamente Jennifer González, que eso no hay ninguna duda, pero tú no ves ningún sesgo a favor de la estadidad. Y lo que le ha pasado al PPD ya lo sabemos, ¿verdad? Están fuera del juego a menos que entren por la libre asociación. Así que el PNP y el PPD tienen que estar realmente barajeando sus fichas sobre cuáles son sus próximas acciones, porque el embudo los está succionando, y ese embudo, como dije, podría terminar en nada en el Senado, pero podría ser el comienzo de otro tipo de legislación que solamente incluya dos de las opciones de solución del estatus, que son la independencia y la libre asociación. De hecho, hay que recordar que este proyecto se nutre de lo que se discutió en el proyecto de Bennett Johnston. Correcto. Y me
McClure, o sea que hay unos pasos ya adelantados. Yo digo que este recuerda un poco porque en aquel proyecto todavía la estadidad era entre comillas viable, por lo menos teóricamente hablando, y se le daba paso al Partido Popular para que mejorara el ELA. Ahí se trancaron porque no quería que no fuera fuera de la cláusula territorial, sino dentro. Pero la oferta una vez más continúa, o sea, y con insistencia, ¿no? Es una libre asociación y tenemos estas ventajas y para la independencia de igual manera. Sí, pero fíjate que el proyecto de Bennett Johnston también fracasó por el asunto de la estadidad. Y ya se superó la posibilidad de que el ELA sea mejorable. Porque mejorar el ELA es realmente mantenerlo dentro de la cláusula territorial y eso es inaceptable, tanto para Estados Unidos como para Puerto Rico. Aquí la salida es sacar a Puerto Rico de la cláusula territorial y eso se hace mediante la soberanía, que es la independencia, y luego podría entrarse, de ser necesario, en un tratado de libre asociación, pero se mantiene la soberanía, se mantiene la oportunidad y el poder de salirse de esa asociación en cualquier momento para que Puerto Rico siga su destino sin ningún tipo de ataduras con los Estados Unidos. Así que yo creo que ha habido dos progresos significativos. Se reitera que la estadidad está realmente difícil de que se obtenga en el Senado y se aclara que el ELA no es mejorable. El ELA no puede estar porque si lo mejoran es como quiera mantenerlo dentro de la cláusula territorial y ya esa visión ha sido descartada. Quería retomar el tema de la Junta de Control Fiscal, porque aquí como que se despachó todo el mundo con la cuchara grande de que la Junta desaparecería de aprobarse algún proyecto, pero usted plantea de que es un poquito más complejo, ¿no? Sí, mira, el proyecto establece que la Junta se va en la solución del estatus y establece que todas las funciones que hace la Junta le pasarían al gobierno territorial, al gobierno de Puerto Rico o al gobierno del Estado, de la República o de la libre asociación, ¿verdad? Y en ese sentido corregiría el problema que tiene la ley promesa actualmente de que la Junta no se puede ir sino hasta que terminen todos los casos, porque quien únicamente puede procesar los casos en el tribunal es la Junta. Eso quedaría sobrepasado con el proyecto y en ese sentido pues es favorable, ¿verdad?, para que se vaya a la Junta. Otra cosa que se menciona es que una vez se apruebe el proyecto, sea cual fuese el resultado en el Senado, le pasarían juicios sobre el proyecto que hay para acelerar la salida de la Junta, que hemos discutido aquí, en donde se está planteando que la Junta se vaya prácticamente el año que viene. Pero eso de seguro va a tener que ir de la mano con un proyecto de descolonización, porque por sí solo ese proyecto no tendría mucho éxito, porque pasaría lo mismo en el Senado, ¿verdad?, que lo matarían ahí en el Senado. Pero esa parece ser la agenda: primero aprobar el proyecto de descolonización y luego aprobar un proyecto para que se acelere el proceso de salida de la Junta y que coincida esto con el referéndum sobre el estatus que se llevaría a cabo el año que viene. Lo de sacar la Junta de Control Fiscal es una cuestión meramente política o también es económica. A mí me parece que es consecuencia de, número uno, la presión política que han sufrido por los opositores a la Junta aquí en Puerto Rico, y número dos, por los pésimos resultados que la Junta ha tenido. Fíjate que 5 años para ajustar la deuda del gobierno central, y hasta el propio perito de la Junta dice que eso podría incumplirse si no se dan toda una serie de condiciones que no han ocurrido y que no se espera que ocurran. Así que el propio perito Andrew Wolf dice que la segunda quiebra está a la vuelta de la esquina. Y la situación de denuncia constante, tanto local en Estados Unidos continentales como a nivel internacional, sobre el régimen que tiene Estados Unidos aquí, pues yo creo que ha ido haciendo mella en las posturas políticas de muchos de los representantes del Partido Demócrata. Licenciado, antes de finalizar, ¿cree que el pasado sábado se cruzó el Rubicón del estatus? Ya no hay marcha atrás, ya la estadidad se quedó desnuda ante todo el mundo como imposible y el Estado Libre Asociado con los 10 de igual manera.
Hago una pausa y suspiro. Espero que sí, Alfonso. Espera que sí. Sí, espero que sí, pero ahí hay muchos deseos que todavía no tienen evidencia fehaciente, pero esperamos que sea ese paso. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Finalmente, antes de irlo, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció la ponencia de Eliezer Molina? La ponencia de él. Me tomó por sorpresa, usted estaba allí, yo lo veo como que usted y Néstor Duprey como que estaba un poco sorprendido. Bueno, en realidad estábamos mirando hacia los congresistas y surgen esos gritos, y cuando vemos, lo que vemos son los brazos y los gestos y los gritos, pues sí, de repente sorprende. Pero cuando yo vi que era Eliezer, pues me puse tranquilo a buscar en mi teléfono para sacar la cámara y filmar, porque yo sabía que no iba a pasar de eso, ¿no? Y hay mucha gente que ha alabado y ha felicitado a Eliezer, otros lo han criticado, pero yo siempre digo que toda protesta pacífica tiene un valor. Estamos en un régimen que irónicamente está protegido por la Constitución Federal, la primera enmienda, y hay derecho a manifestarle a los congresistas, no solamente de una manera sosegada, pausada, en una ponencia, sino también de cualquier otra manera. Eso está protegido por la Constitución de Estados Unidos y Puerto Rico. Y todas esas protestas también tienen un valor, porque le dicen a los congresistas que aquí hay un espectro de ideas sobre el tema. Y hay gente que está dispuesta a sentarse con ellos y dialogar, y hay gente que no, que quiere que se vayan del país. Y ese contexto yo creo que es importante, y eso fue lo que aportó Eliezer ayer. Usted, de lo que vio, estaban los congresistas, estaban sorprendidos, estaban molestos, estaban ofendidos. Pues sí, se notó alguna molestia, particularmente en Grijalva, pero también las caras de Alexandria y de Nidia eran de mucha curiosidad, y eso pues tiene que ser ¿verdad? Bien sorprendente para ellas particularmente, porque son boricuas, ¿no? Y quieren escuchar qué está sintiendo otros sectores de Puerto Rico sobre el tema de la descolonización, y por eso yo creo que había una mezcla de asombro con curiosidad en las caras de ellas dos. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga una bonita semana. Como no, Alfonso, estamos a la orden. Que pase buen día.